Vamos a continuar con nuestro estudio de la historia de la iglesia. Ahora estamos viendo aspectos sobre la Biblia. Y hay una pregunta que muchos nos preguntan o se cuestionan. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Antes de comenzar vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra solamente a ti. Ayúdanos para que no sea solamente de palabra cuando oramos, sino que realmente en nuestro diario vivir estemos mostrando tu carácter a las personas, predicando el Evangelio y trayéndolos a ti, que tú les convenzas para salvación, para que ellos también puedan darte la gloria, cada día parecerse más a tu Hijo Jesucristo, y de esta manera se siga haciendo la voluntad tanto en el cielo como en la tierra. En algún momento en el reino mileniario esto va a ocurrir, y mientras que tú sigas estableciendo tu reino en cada uno de los corazones, que les das nueva naturaleza de los perdidos y que muchos crezcan en esta verdad a través de esta palabra que es completamente inerrante y suficiente para nosotros. Ayúdanos a defenderla, que ella misma muestre que es real y que muchos más vengan a su conocimiento y a su obediencia a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, realmente la Biblia, palabra de Dios, y nuestra respuesta a esta pregunta no solamente determinará cómo vemos o cómo ven las personas la Biblia y sobre todo la importancia que tiene para nuestras vidas, pero también tendrá un impacto eterno en nosotros. ¿Cómo la vemos o cómo la ven las personas la Biblia? Tiene un impacto eterno. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, si lo creemos, pues tenemos que responder de cierta manera, no nada más, sí creo que la Biblia es palabra de Dios, pero no la leo, no la medito, no la estudio y no la obedezco. No sirve eso de nada, porque si yo realmente digo que es la palabra de Dios, pues me va a llevar a apreciarla, a estudiarla, a obedecerla y confiar plenamente en ella. Esa debe ser la reacción correcta si realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la mayoría de las personas que tú les preguntas dicen que sí creen que la Biblia es palabra de Dios, pero hasta ahí. Y pues obviamente eso es falso, es un autoengaño porque no los llevan a esta acción de estudiarla, obedecerla y confiar en ella plenamente. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces debe ser la autoridad final para todos los asuntos de la fe. Tu fe está cimentada en la palabra, correctamente interpretada. Asimismo, la práctica y tu moralidad se deben de ajustar a eso. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues debes de estimarla, porque hacerlo es estimar a Dios mismo, honrarla es honrar a Dios mismo, pero si tú no la estimas, pues estás desestimando a Dios mismo. Si eres indiferente a ella, eres indiferente a Dios mismo. Lo que hagamos con la palabra de Dios lo estamos haciendo directamente con Dios. Por eso es importante qué concepto tenemos o tienes respecto a la Biblia, pero no nada más intelectualmente, sino en práctica. El que Dios nos haya dado la Biblia es una prueba de su amor por nosotros. Dios le comunicó a la humanidad cómo es Él a través de ella y cómo podemos tener una relación correcta con Dios ahí en la Biblia. Ahí está. Esa es la función de la Biblia. Estas son cosas que no podríamos haber sabido si Dios no nos las hubiera revelado divinamente ahí. De nada sirve que tenga una Biblia en casa y diga que crea en ella si ahí está arrumbada, o la tenga abierta a la mitad como algunos lo hacen por tradición, porque les enseñaron que
De esa manera no entran espíritus malos al hogar o cosas así, supersticiones que a veces traemos cargando. La Biblia contiene todo lo que la humanidad necesita saber, especialmente de Dios, y también la Biblia contiene la manera en que podemos tener una relación correcta con Él. Entendiendo esto, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solo un buen libro? El estudio anterior, si recordamos, vimos por quién fue escrita, cuántos libros la componen y cómo podemos confiar en que la Biblia que tenemos hoy es fidedigna. Vimos un poquito de los libros del Mar Muerto y cosas que han descubierto que nos llevan a darnos cuenta de que la Biblia es, en su contenido principal que Dios quería, pues es confiable. Pero ahora vamos a ver cómo sé que la palabra o no solamente un libro. ¿Qué es lo que tiene la Biblia que la distingue de todos los demás libros que se han escrito? Otra pregunta que nos pudiéramos hacer. También otra que podría ser, ¿existe alguna prueba de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Bueno, este tipo de preguntas vamos a examinarlas detenidamente. No cabe duda de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Ahí en la Biblia dice, Pablo a Timoteo le dice, 2 de Timoteo 3:15, 17. 2 de Timoteo 3:15, 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos cómo la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios. Pablo le está hablando a Timoteo que él desde niño conocía las escrituras por su abuela, su madre, y que lo hacían sabio ¿para qué? Para salvación. O sea, podía alcanzar la salvación porque, como vimos, ahí puedes encontrar la manera correcta de relacionarte con Dios, los estatutos de Dios y el medio para la salvación. Después de Adán y Eva, pues hubo pecado y pues Dios tuvo que hacer algo. Y la Biblia es inspirada, ahí dice que es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos el camino que debemos llevar hacia la verdad correcta, en la práctica correcta. Nos redarguye y nos corrige de los pecados, porque ahí nos muestra realmente cómo somos. Y nos instruye para arrepentirnos de ese pecado y para cambiarlo por una forma correcta de comportamiento, de actitud, que la misma Biblia nos muestra ahí en la Biblia. Y de esa manera, pues cada día nos parecemos más a Cristo. Existen evidencias tanto internas como externas de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Ya vimos la primera evidencia que es interna, porque Dios, la misma Biblia dice, ahí en 2 de Timoteo la que leímos, pero también hay externas de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Vamos a ver otras evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero primero hay que definir qué es una evidencia interna o evidencias internas. Y las evidencias internas son aquellas cosas dentro de la Biblia que dan testimonio de su origen divino, pero están dentro de la Biblia. Una evidencia interna de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, por ejemplo, es su unidad. Su unidad. Aunque en realidad sabemos que son 66 libros individuales escritos en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes, a lo largo de un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores que procedían de diferentes contextos sociales, como ya lo hemos visto en los estudios anteriores.
La Biblia sigue siendo un libro unificado de principio a fin, sin contradicciones, porque se complementa toda, en ese sentido es unificado, aunque son varios libros por varios actores en 1500 años. Pero está unificado, y esta unidad es única respecto a todos los demás libros, y es una prueba del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran, porque se complementan, a pesar de que fueron escritos, pues imagínense, en 1500 años, profecías cumplidas al pie de la letra, y todo eso estamos viendo evidencias internas que nos llevan a darnos cuenta de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y esa es la primera, su unidad, su complemento. Ahora, otra evidencia interna que indica que la Biblia es verdadera es la profecía que contiene ahí. Porque la Biblia contiene cientos de profecías detalladas que están relacionadas con el futuro de varias naciones, ciertas ciudades y también toda la humanidad, muchas de ellas cumplidas al pie de la letra, aunque ya habían pasado muchos años. Otras profecías también están del Mesías, la venida del Mesías, el Salvador de todos los que creían en él, y que también se cumplieron todas cabalmente cuando en el Nuevo Testamento. A diferencia de las profecías de otros libros religiosos o de hombres como Nostradamus, algunos han escuchado a ese hombre, ¿verdad? Algunas profecías de Nostradamus. Las profecías bíblicas son extraordinariamente detalladas. No lo vamos a comparar con el libro de las profecías de Nostradamus, ¿verdad? Nada que ver. Porque fíjense, hay más de 300 profecías en la Biblia que son relativas a Jesucristo en el Antiguo Testamento. 300. Y Jesús las cumplió todas. No solo se profetizó su descendencia, de quién iba a venir Jesús y dónde nacería, que también fue profetizado, sino que también se profetizó cómo moriría y también que iba a resucitar. Todo eso en los profetas estamos hablando ahora. Sencillamente, no hay otra forma lógica de explicar el cumplimiento de todas estas profecías. Pues que no, ¿quién es el único que conoce el tiempo, ayer, hoy y siempre? Pues Dios. Y por lo tanto, pues con las personas que dicen, pues la escribió cualquier hombre. Bueno, y cómo, por ejemplo, por dar ejemplos, Daniel hizo muchísimas profecías del futuro que ocurrieron después que él murió. Y no es de que pues se cumplieron 20 y otras 10 no. Todas las que él dijo se cumplieron al pie de la letra. Y también con los otros profetas que hablaron con respecto al Mesías, se cumplieron al pie de la letra. Ningún hombre podía hacer eso. Ninguno. Por eso estamos viendo evidencias internas. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Porque la evidencia es muy clara. No hay ningún otro libro religioso que contenga la cantidad de profecías detalladas y predictivas que contiene la Biblia, y que se han cumplido y las que faltan por cumplirse, ¿no? Referente a la escatología. Esa es la segunda prueba, la profecía. La tercera prueba, estamos viendo pruebas internas, puras internas. Otra prueba es su autoridad y poder sin igual. Su autoridad y poder sin igual. Y aunque esta prueba es más subjetiva que las dos primeras que dije, no deja de ser un poderoso testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia
es objetiva. ¿En qué sentido la Biblia es objetiva? ¿Qué significa eso? Cuando decimos que algo es objetivo, es que no está influenciado por opiniones o sentimientos personales, algo que es veraz, que es único. Eso significa objetivo. Y la Biblia es objetiva. No se trata de opiniones, sentimientos personales, o está a discutirse, ¿no? Para ver si es verdad o no es verdad. Y cuando decimos que es subjetivo algo, pues es cuando si está influenciado por opiniones o sentimientos personales, y pues está, pues que cada quien lo interprete o lo acepte como cada quien quiera, ¿no? Pero la Biblia es objetiva en ese sentido, no está de acuerdo a lo que tú creas, simplemente es y punto. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, regresando a lo que estamos viendo, ahora esa tercera prueba interna, su autoridad y poder sin igual, que ya dije que es más subjetivo que las dos primeras que son objetivas, pero no deja de ser un poderoso testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, la autoridad de la Biblia no se parece a la de ningún otro libro que se haya escrito jamás, porque hay miles y millones y millones. Y este poder se ve en la forma en la que innumerables vidas, pues hemos sido transformadas, ¿verdad? De forma sobrenatural. Y nos damos cuenta de que la Biblia está viva, es viva y eficaz. No nada más porque lo decimos, sino por las vidas que han sido transformadas. Drogadictos, alcohólicos, personas suicidas, asesinos, violadores, desde mentirosos, orgullosos, etcétera, etcétera, que hemos sido transformados, también homosexuales, que han sido liberados por la palabra de Dios, vagabundos y vividores, todos han sido transformados por ella. Como dije, criminales endurecidos, también han sido reprendidos por la palabra, y el odio se ha convertido en amor por la Biblia. Efectivamente, la Biblia tiene un poder dinámico y transformador. Y eso solo es posible, ¿por qué? Por la gracia de Dios, que realmente está la palabra del mismo Dios. Viendo esas tres, pudiéramos dar más, pero con esas tres evidencias internas, ahora vemos que también hay evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la historicidad de la Biblia. La historicidad de la Biblia. Porque sabemos que la Biblia detalla hechos históricos, ¿verdad? Y su exactitud de esos hechos históricos está sujeta a verificación como cualquier otro documento histórico. Y hay pruebas arqueológicas, hay escritos extrabíblicos, los relatos históricos de la Biblia que han demostrado una y otra vez su exactitud y veracidad. Hay pruebas en ese aspecto también externas. De hecho, todas las pruebas arqueológicas y manuscritos que respaldan la Biblia la convierten en el libro mejor documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registre con exactitud hechos históricamente verificables ayuda a corroborar su afirmación de ser la mismísima palabra de Dios y respalda la confianza respecto a otros asuntos que también trata la Biblia. Esa es una prueba. La primera, la historicidad de la Biblia, que es corroborada por la arqueología y por textos extrabíblicos. Pero hay otra prueba externa de que la Biblia también es real, es palabra de Dios, es la integridad de sus autores humanos.
la integridad de sus autores humanos. Al estudiar la vida de los autores de la Escritura, pues comprobamos que eran honrados y que eran hombres sinceros. Y el hecho de que estuvieran dispuestos a morir muchas veces de forma atroz por lo que creían, pues demuestra que esos hombres creían la verdad de Dios que les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos cientos de otros creyentes, Primera de Corintios 15:6, que dice ahí Primera de Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen, otros mueren. Pues todos estos conocían la verdad de su mensaje porque habían pasado tiempo con Jesucristo después de que Él había resucitado de los muertos. Cuando ellos vieron a Cristo resucitado, eso tuvo un tremendo impacto en estas personas. Pasaron de esconderse con miedo a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Sus vidas y sus muertes entonces dan testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Por eso es la otra prueba externa de la integridad de sus autores humanos que murieron por ella, porque sabían que era la verdad. Otra evidencia externa más es su indestructibilidad. La Biblia es indestructible. Y esto lo sabemos porque la Biblia ha sufrido muchos ataques de muchas formas a lo largo de toda la historia. Desde los primeros emperadores romanos como Diocleciano, pasando después por los dictadores comunistas, hasta los ateos de hoy día, que la quieren rechazar y destruir. La Biblia ha resistido ataques constantes de todos sus detractores, se ha mantenido. Y sigue siendo el libro más publicado en todo el mundo, la Biblia. A lo largo de la historia, los escépticos han considerado que la Biblia era mitológica. Los escépticos así la toman, era mitológica. Pero la arqueología ha confirmado que no es mitológica, sino es histórica. O sea, no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito. Es algo histórico, real. Todos los detractores han considerado sus enseñanzas primitivas y anticuadas, pero sus conceptos morales y jurídicos han influido positivamente en las sociedades de todo el mundo a lo largo de la historia. La Biblia sigue siendo atacada por la pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos. La siguen atacando, pero sigue siendo tan verdadera y relevante hoy como lo fue cuando se escribió por primera vez hace más de 2000 años atrás. Ahora, esto no debería de sorprendernos, porque después de todo, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Ahí está cumplido y sigue cumpliéndose. Marcos 13:31. Ya vimos evidencias internas y evidencias externas, ¿no? Para los escépticos que no creen en la Biblia, pues no les des evidencias internas, porque van a decir: pues ¿cómo me das evidencias de algo que no creo? Hay que apelar más a las evidencias externas. La Biblia, única entre los libros, ha transformado innumerables vidas e influido en culturas enteras. Y después de examinar las pruebas que ya vimos, pues podemos afirmar sin lugar a dudas que Dios ha hablado y que sí, la Biblia es en verdad, es la palabra de Dios. Y aquí vamos a entrar a otra pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto? ¿Y cuál es el problema cuando tomamos versículos fuera de contexto? ¿Por qué es importante estudiarla dentro de su contexto? ¿Y cuál es el problema cuando no lo hacemos así y lo hacemos fuera del contexto?
Y vamos a responder esta pregunta que también es importante. Es importante estudiar los pasajes e historias bíblicas dentro de su contexto. Contexto histórico, contexto cultural, contexto literario de la carta, del libro, de toda la Biblia. Tomar versículos fuera de contexto, al no checar todo lo que hay alrededor, como lo acabo de mencionar, pues por eso lleva a las personas a toda clase de error y todo tipo de malas interpretaciones. Hay que entender que la comprensión del contexto comienza con 4 principios. Número 1, el sentido literal. ¿Y qué es eso? Pues lo que se dice, lo que tú lees, el sentido literal cuando lo estás leyendo, ¿no? Pero no solamente el sentido literal, el segundo es el marco histórico. El marco histórico, y aquí es importante ver para quién está dirigido, a quién está hablando, por qué le está hablando el autor, qué estaba pasando ahí en esa iglesia o en esa historia que está contando, qué había, cuál era la cultura y cómo fue comprendido en ese tiempo, porque tú tienes que, si no checas todo esto, no vas a entender cómo era comprendido en aquel tiempo. Ese es el segundo, el marco histórico. Y el tercero, la gramática también hay que entender. La gramática. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ver la palabra o frase inmediata dentro de la cual se encuentra una palabra o frase. ¿Por qué está esa palabra ahí? En esa frase inmediata, ya sea carta o libro. ¿Y qué significa en el idioma original? Porque hay muchas palabras que en el idioma original, cuando la tradujeron al español, pero si tú la lees, no se interpreta como hoy tú la puedes interpretar, no significa lo mismo. Y número 4, también tenemos que checar la síntesis. ¿Y qué significa eso? Checar la síntesis. Tenemos que compararla con otras partes de la escritura. Tenemos que compararla con otras partes de la escritura. Esto que les acabo de mencionar es crucial para una exégesis correcta. Una exégesis bíblica. Y obviamente para checar todo esto, pues se necesita leer mucho, estudiar mucho. No nada más agarrar y ya. No, es mucho estudio. Horas, días, semanas, años. Un predicador diligente, para hacer una prédica el domingo, no es de que el mero sábado en la noche se le ocurre una palabra o algo y ya el Espíritu Santo me dijo qué decir y ahí va y se suelta. Leí un versículo y se suelta diciendo barbaridad y media. Y no checa, no enseña ninguna de estas cosas, no hace una exégesis del texto, no muestra la gramática, no muestra el marco histórico, o sea, no hay nada. Y empieza a hablar puras cosas que se le vienen a la mente. Un verdadero predicador tiene que empezar el domingo en la noche y termina a veces el sábado en la noche, el sermón del domingo. Porque nosotros podemos ver al pastor que se para enfrente y lo desglosa muy bonito y se ve muy fácil, pero no vemos el trabajo que hizo atrás. Todo lo que estuvo que estar sentado en el escritorio, leyendo, buscando información, palabra por palabra y checando todo esto que estamos viendo aquí. Estamos hablando de predicadores diligentes, de verdaderos pastores. El contexto es crucial para la exégesis, como ya dije. Después de considerar la naturaleza literal, histórica y gramatical de un pasaje, debemos enfocar nuestra atención en la estructura del libro. O sea que no termina ahí. Ahora tenemos que buscar la atención de la estructura del libro. ¿Cómo está estructurado? Así haces tu bosquejo, por decirlo así.
de qué trata todo el libro y tú lo divides y empiezas a hacer tus bosquejos, el título, inciso A, inciso B, hay un punto, 2 puntos y vas haciendo tu estructura. Y luego, de que hayas terminado la estructura de todo el libro, tienes que hacer la estructura del capítulo que vas a hacer. Del capítulo. Y después de cada párrafo. Cada párrafo. Cuando tú lees la Biblia, si te das cuenta, hoy por la gracia de Dios, cuando vieron las traducciones, ya le pusieron comas, le pusieron puntos, porque en el original que estaba no había nada de eso. Todo corrido iba. Pero después, ahora ya ves punto. Y cada punto que cambia, pues ya sabemos qué punto y aparte, qué significa. Entonces, cuando se da un estudio, tienes que darlo de punto a punto, porque es donde se cierra, por así decirlo. Si son 1, 2, 3 versículos, de ahí le pones, lee los versículos una y otra vez, ya tomando en cuenta que ya conoces toda la carta, ya hiciste tu bosquejo, tienes tu panorama de toda la carta, todo el libro, después vas al capítulo y ya sabes qué es lo que hay de atrás y qué es lo que hay adelante. Entonces ya estás tomando en cuenta el contexto literario de la carta del libro. Cuando hagas eso, empiezas capítulo 1. Cuando empieces el capítulo 1 tienes que dar el contexto de quién la escribió, por qué la escribió, qué estaba pasando y todo el contexto que hay detrás de esa carta. Tanto histórico como gramatical como literario. O sea, esto no es nada sencillo. Estoy hablando de prédicas que realmente son prédicas. No nada más hay superficialmente. Una comida sólida que se le da a la iglesia. Con pastores que realmente trabajan en lo que deben de hacer. Ya lees tus 3 versículos. Cuando ya leíste tus 3 versículos, tú mismo orando a Dios y dependiendo del Espíritu Santo, a ver, le voy a poner tal título. Le pones un título referente a esos 3 versículos. Después de ahí sacas, vamos a ver 3 puntos, porque es importante que empieces a desglosar los párrafos, los versículos. Y ahí pones primer punto, segundo punto y tercer punto. Y después empiezas a hacer tu exégesis de cada versículo, de cada punto que hiciste. Y lleva mucho trabajo esto. Todo esto comprendiendo el contexto. Y para ilustrar esto es como mirar un mapa del mundo en Google. Pones un mapa del mundo, ¿no? Mapa y te aparece un mapa. ¿Y qué vas haciendo cuando le vas haciendo zoom? Gradualmente va hasta localizar la casa, ¿verdad? Va llegando hasta tu casa y puedes llegar hasta tu casa. Pues así lo mismo en la palabra de Dios. Primero ves todo el panorama y después tienes que ir acercándote hasta sacarle todo el jugo, todo lo que significa. Entonces tomamos frases y versículos fuera de contexto casi siempre, pues lleva malos entendidos. ¿Por qué? Porque prefiero ese trabajo arduo. Esto es trabajo arduo de estar haciendo todo esto que acabo de mencionar. Por ejemplo, si tomamos la frase Dios es amor, que dice Primera de Juan, Dios es amor. Si la tomamos fuera de contexto, podemos pensar que nuestro Dios ama todo y a todos todo el tiempo con un tipo de amor emocional y romántico, porque siempre agarramos la Biblia y la venimos a romantizar a nuestra manera de pensar y pensar eso, ¿no? Pero si lo checamos en su contexto gramatical y literal, ahí cuando dice 1 Juan 4, 7, 16, que ahí lo menciona él, amor se refiere en este caso al amor ágape, no emocional ni romántico. Se refiere al amor ágape, la esencia del cual es sacrificarse por el bienestar de otro, amor incondicional. Y no está hablando de sentimientos románticos o sentimentales. No está hablando de eso. Ahora, el contexto histórico también es crucial porque Juan se estaba dirigiendo a quienes, a los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y los instruía no en el amor de Dios en sí mismo para ellos, como hoy día
que dicen que primero te amas tú y después puedes amar a los demás, ¿no? La psicología. Juan no nos estaba hablando del amor de Dios hacia en sí, sino sobre cómo distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos maestros. Ese es el contexto ahí. ¿Cómo distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos maestros? O sea, el tema principal no es el amor de Dios, sino lo que rodea el verdadero creyente, cómo distinguir a los creyentes. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? A que tomes un versículo aislado, ya lo interpretas como si te dé tu gana. No, tiene que ser en su contexto. El verdadero amor, aquel que se sacrifica por el bienestar de otros, es el sello del verdadero creyente. Es lo que Juan les está diciendo ahí, en el versículo 7. Y aquellos que no son capaces de amar, pues él está diciendo, ustedes no pertenecen a Dios. Entonces, es el tema ahí. Dios nos amó antes que nosotros a Él. En el versículo 9 y 10 lo menciona Juan. Y es por lo que debemos amarnos unos a otros y así entonces demostrar que somos suyos verdaderamente. Ese es el contexto. Entonces ya entendiendo eso, entiendes, el Dios es amor. ¿En qué sentido lo estaba diciendo Juan? ¿Y por qué y para qué lo estaba diciendo Juan? ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Además de considerando la frase Dios es amor, en el contexto total de la escritura, que es la síntesis de la escritura, esto evitará que lleguemos a la popular conclusión de que Dios es solamente amor, porque las personas creen que Dios es amor y no lo sacan de ahí, o que su amor es más grande que todos sus demás atributos y por eso nos va a perdonar todo. ¿Se dan cuenta? Hay que checar el contexto total de la escritura. ¿En qué sentido la escritura menciona el amor? Ahora, sabemos por muchos otros pasajes de Dios, si nada más nos quedamos con Juan, hay que ver el contexto de toda la escritura porque también en otras partes dice que otros atributos de Dios, que dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es confiable, que es bondadoso, que es misericordioso, que es bueno, compasivo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y muchas otras cosas más. Entonces no nada más nos quedamos que Dios es amor, ahora entendemos que también es santo y también es justo y de ahí se desprende la doctrina de la ira de Dios, de que Dios es fuego consumidor y que lo odia el pecado. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender todo esto? También sabemos por otros pasajes que Dios no solamente ama, sino que aborrece. Salmos 11:5. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ya sabemos que su odio y su aborrecimiento no es como el de nosotros. El de Él es justo, es santo y es perfecto. Pero ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Cuando conocemos el contexto de la Biblia referente a sus atributos. Y mucha gente no conoce eso, no lee la Biblia, le enseñan mal y nada más se queda con que Dios es amor. ¿Por qué Dios te va a salvar cuando te mueras? Pues porque el Dios es amor. Esa no es la respuesta, es que no saben. Cuando te contestan eso no saben. Porque es perdonador, porque es misericordioso, porque nada más se quedan con los atributos bonitos, los que les gustan. ¿Y su justicia? ¿Y su santidad? ¿Dónde está? La Biblia es la palabra de Dios literalmente inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice. Y se nos manda, ¿cómo dice? Leerla, estudiarla y comprenderla a través de los buenos y apropiados métodos de la hermenéutica. Ahorita nada más dije algunos, pero esos te llevan a otros y a otros. Te manda que lo hagas, métodos bíblicos apropiados, siempre obviamente con la iluminación del Espíritu Santo para guiarnos, porque estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Que tenemos que la oración es importantísima. Espíritu Santo, ilumíname, guíame, por favor. Y no pensar que tú, porque eres muy maestro o tienes una licenciatura, de que eres hasta un
puede ser alguien que enseñe en público allá en el mundo, y ya por eso vas a ser suficiente para que puedas hacer esto. No. También hemos visto que tienes que tener el don de enseñanza, tanto hombre como mujer, porque el don de enseñanza te ayuda a profundizar y a esforzarte en estas cosas. Dios te utiliza y te dota de ese don, pues para utilizarte en esto, ¿no? En que hagas bien tu trabajo. Aunque haya quienes tienen el don y no hagan el trabajo porque les da flojera, porque son flojos. Pero Dios nos va a demandar en un momento. Entonces, nuestro estudio se beneficiará notablemente manteniéndonos como diligentes en la cuestión del contexto y haciendo todo esto. Si tú quieres enseñar en algún momento de tu vida, tienes que aprender todo esto. Y no me refiero solamente a la congregación, a mujeres, a niños en la congregación si eres mujer, o si eres hombre, pues en el púlpito, en una iglesia, o a hombres, sino que tienes que saber esto para que puedas enseñar bien desde empezando de tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos. Desde ahí empieza la enseñanza. No es difícil señalar pasajes que aparentemente se contradicen con la otra porción de la escritura cuando haces una hermenéutica correcta. Pero si observamos cuidadosamente sus contextos, como ya dijimos, y utilizamos la totalidad de la escritura como referencia, como lo que vamos a ver, aunque muy por encimita, porque esto es mucho más profundo, pues podremos comprender el significado de un pasaje. Orando y dependiendo del Espíritu Santo, no es suficiente. Porque hay quienes dicen, no, yo nada más le oro al Espíritu Santo y Él me muestra. Y ya, eso es místico. ¿Crees que así la enseñanza mística no te dio una inteligencia, un razón para que tú la utilices y te esfuerces en hacer todo esto? Que se requiere muchas horas de estudio. Entrar a un seminario, pagar un seminario, cuando es necesario. Bueno, si queremos ya enseñar más allá de nuestras cuatro paredes de nuestra casa. Pero lo triste es que hay quienes quieren enseñar fuera de la iglesia, quieren predicar fuera de su casa y dentro de la iglesia, pero no quieren prepararse, no quieren pagar el costo que se requiere. Pues es así, mejor ni lo hagas, porque nos arriesgamos. Dice la Biblia, qué bueno que todos quieran ser maestros, pero ten cuidado porque hay más responsabilidad y más juicio. Entonces a veces hay aparentes contradicciones, pero cuando hacemos este trabajo diligentemente serán explicadas, la Biblia solita lo va a hacer. Entonces la autoridad del contexto significa que el contexto a menudo determina el verdadero significado de una frase. Dicho de otra manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando haces esto, quiere decir que tú realmente estás honrando la Biblia, estás honrando a Dios, estás siendo diligente con la Biblia porque amas realmente a Dios y lo pruebas y sabes que la Biblia tiene la autoridad y le da la autoridad al contexto que vas a estudiar o que estás estudiando. Y entonces la misma Biblia, en su mismo contexto, determina el verdadero significado, ya sea de una frase o de lo que sea que quieras aprender, ¿no? Entonces, si ignoramos el contexto, si lo ignoramos, es colocarnos en una tremenda desventaja. Y es más daño el que hacemos que para qué te cuenta. Y lo triste es que hay muchas personas que quieren enseñar y su intención es buena, su anhelo es bueno, pero cuando les muestran el trabajo arduo que se lleva a hacer esto, ahí ya no nos gusta y decimos, pues... Y hay algunos que dicen, pues mejor no, porque no quieren entrarle al trabajo. Y hay otros que dicen, no, pues yo quiero seguir y lo voy a hacer, pero no como ustedes me digan, yo lo voy a hacer a mi manera. Y es donde caen en errores tras errores tras errores, y es como está, por eso estamos como estamos, por falta de diligencia. Es como un doctor, ¿a poco vas a ser doctor nada más porque tú quieres hacerlo y lo vas a hacer a la manera que tú quieras? Pues no, tienes que estudiar, tienes que prepararte años en una universidad, bueno, sacar tus estudios y seguir avanzando, ¿verdad? Así igual, un atleta
Tienes que estar años y años entrenando. Cualquier oficio que tú quieras necesita eso. ¿Por qué a veces pensamos que en lo espiritual no? Ahí no. Ahí el menor esfuerzo, el menor compromiso, pero lo quiero hacerlo. No se puede eso. Entonces hoy entendemos que la Biblia es confiable, que la Biblia realmente es la palabra de Dios y que es importantísimo estudiarla dentro de su contexto. Y si no, pues vamos a enfrentar las consecuencias de nuestra negligencia. Que Dios nos ayude para poder pues estudiar profundamente, ir aprendiendo cada vez más para enseñar, empezando de nuestra casa y de ahí cuando queremos evangelizar a las personas. También que sea de una forma correcta. Estar completamente seguros de que nuestra evangelización sea correcta y cuando nos pregunten algo, si no lo sabemos, mejor callarnos. Porque querer sacarlo de la manga en ese momento para que vean que sabemos mucho es peligrosísimo, eso es egoísmo, es orgullo, es arrogancia. Es mejor decir no sé, no lo sé. Y aún el mejor pastor que se puedan imaginar, preguntas que les pueden hacer, no sé. Nunca me había preguntado eso, lo voy a investigar y te contesto. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de entender todo esto. Ayúdanos a honrar tu palabra, porque al honrarla de esta manera, como lo acabamos de ver, es honrarte a ti. Y perdónanos, no permitas que lo hagamos de otra manera. Ayúdanos, si realmente tú tienes algo para nosotros. Sabemos que tú preparas, tú no avientas a la guerra sin fusil. Pero a veces nosotros somos los flojos, somos los que no queremos. Por lo que sea, ponemos miles de pretextos. Perdónanos por eso, Padre. Y aquí en adelante ayúdanos a prepararnos, a ser diligentes en el estudio de la Biblia. Sabemos que conlleva un arduo trabajo, pero vale la pena porque pues es para cosas eternas, son almas. Ayúdanos para seguir creciendo en esto, porque siempre se puede seguir creciendo en estas cosas a través de la oración y dependiendo completamente de tu Espíritu Santo. Que si lo hacemos bien y que cada día lo hagamos mejor, siempre tomemos en cuenta que es por tu poder en nosotros, que eres tú en nosotros, no nosotros. Que nunca recibamos la gloria nosotros como si dependiera de nosotros. Nosotros solamente somos portadores, somos instrumentos tuyos y el que merece toda la gloria y la honra eres tú. Que siempre entendamos eso y para estar siempre humillados. Y de esta manera seguir predicando el Evangelio de una forma correcta, pero haciendo lo que tenemos que hacer antes de. Sabemos también que es importante nuestra vida íntegra, porque podemos tener esto, pero si no tenemos nuestra vida íntegra, también estamos descalificados. Debemos de tener las dos. Y sabemos que tú preparas y tú haces. Por eso lo ponemos en tus manos, para que tú obres en nuestra vida de acuerdo a tu santísima voluntad para tu gloria. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.